Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Javier Nacasa y en esta noche estoy súper contento, estoy emocionado por empezar esta entrevista con Claudia Roger. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por amenizarnos también la noche con esta plática, esta fría noche de enero. Gracias, Javier, a ti, gracias por invitarme. Estoy muy contenta, la verdad, muy contenta de poder conversar contigo y ver y contarte de mí, que podamos conversar. Chéverazo, muchas gracias. Para contarles un poquito aquí, Claudia es docente, es actriz. Claudia tiene algunas cosas interesantes que contarnos en torno a su vocación, así que pues vamos a empezar con esta plática. Cuéntanos un poquito, Clau, cuándo, en qué momentos tú piensas que pues van haciendo tal vez esto que iba a convertirse en tu vocación, ya sea por la docencia por un lado, o ya sea también por la actuación por el otro, que yo luego ya te de decir por qué, pero siento que las dos tienen muchas cosas, muchos puntos comunes en la sensibilidad, sobre todo en el manejo de la sensibilidad y la empatía. Cuéntame un poquito. Bueno, yo empecé estudiando parvularia en realidad, o sea, digamos, salí del colegio y empecé a estudiar parvularia porque no sabía qué hacer de mi vida. Pero cuestión muy loca que se terminó dando la vuelta y al final se terminó dedicándome no a parvularia, pero a la educación. Eh, pero en el transcurso de eso, como esto que te digo que estaba un poco en crisis de no saber qué hacer, también uno adolescente, ¿no? Cuando sale del colegio casi casi, Claro. y me encontré con el teatro. Fue muy bello porque eh, estaba haciendo un taller de expresión corporal para niños y un amigo muy querido que se llama Quique Mediavilla, que creo que sí le debes conocer, Quique, porque hace clown. Él me dijo así como, Clau, ¿has pensado en ser clown? Y yo así, no sé qué me estás tratando de decir, así como, y nada, me invitó a un espacio de entrenamiento que tenía con unos amigos, y ahí fue la primera vez que me puse, que ni siquiera, digamos, pensé en el teatro, de cierta manera. Y me puse por primera vez una nariz y dije, wow, es esto lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer para toda la vida. Y Qué bueno. me enamoré de la nariz roja, fue como instantáneo. Y de ahí igual encontré como la necesidad de formarme, de entrar en el medio, de ver también, porque cuando uno recién entra a hacer teatro, recién está como viendo, tampoco, no sé, a mí me pasaba que no cachaba mucho como, qué rama, viste, como qué metodología, como por dónde mismo, y ahí entré al Mala Hierba Mm. a estudiar, no me gradué en el Mala Hierba, pero fue como mi primera base y mi primer acercamiento al teatro, el cual estoy muy agradecida. Pero de ella, bueno, me fui por la rama del clown, del teatro físico, me fui a estudiar a Argentina, trabajé muchos años como clown de hospital y ahí el trabajo más hermoso que he tenido en toda mi vida. Bacán, Ajá. qué bacán. Entonces, Esa parte quisiera que me comentes un poquito también, y ahí para también hablarte de mi experiencia también como clown de hospital. Quisiera que me hables un poquito de qué cosas hacías, en qué hospitales nomás tuvieron intervenciones, como si tenían dinámicas. Cuéntame un poquito de eso. empecé a trabajar con una corporación, con una organización que se llamaba Cláusula Roja, ahorita ya cerraron. Eh, Muy bello, la verdad, un proyecto muy bonito con, ¿Este es de aquí o era en Argentina? no, aquí. Es de aquí, ok. El clown de hospital fue antes de irme a Argentina, Ah, antes de ok. irme. Ajá. Había tomado muchos talleres con los chicos que eran, digamos, los jefes de Clown Célula Roja, que ahora se llaman Imagino Teatro, que los debes haber escuchado. Ah, claro. Sí, sí. Ah, taller. Tomé muchos talleres de clown, de máscaras, muchos talleres. Y de ahí ellos estaban abriendo justamente este proyecto acá porque ellos lo tenían abierto en Chile. Y ellos se vinieron a vivir acá al Ecuador y empezaron como a abrir, a buscar clowns y toda la cosa. Y bueno, ahí apliqué y salió y me contrataron. Y empezamos a trabajar en, ¿cómo se llama? En el en la clínica Pichincha y en el Hospital de los Valles, como, porque ellos fueron a hablar ahí. Y después tuvimos un auspicio de Medicity que nos llevó a Solca.
y Mm, era pagado, o sea, digamos, no era un voluntariado, era un trabajo pagado, era un trabajo profesional, era clown de hospital profesional, además así era como muy, muy específico. Y lo que hacíamos, hacíamos visitas, dependiendo del hospital, por ejemplo, en la clínica Pichincha, que era más chiquita, íbamos solo dos clowns, en el hospital de los Valles también dos clowns, y después más adelante conseguimos que, no es auspicio la palabra, pero que nos apoye el Ministerio de Salud. ok. Entonces el Ministerio de Salud nos pagaba para poder ir a los hospitales y ahí empezamos a ir al Bacortis con muchísima fuerza, éramos un equipo de 10 personas e íbamos todos los días cuatro clowns, éramos dos parejas, siempre, siempre, siempre íbamos en pareja. Entonces íbamos a diferentes ramas del edificio con diferentes especialidades y nada, pasábamos por habitación, ya no sé si sabes, dependiendo del hospital, las habitaciones son compartidas. En el Ujú. Paco Ortiz eran 4 o 6 niños por habitación y siempre entrábamos de a dos. Y las dinámicas, utilizábamos mucho un juego que se llama Sí y Además. Esa era como la base de los juegos, digamos. Porque claro, entrenábamos mucho, entonces teníamos como la improvisación súper a flor de piel, porque es como un músculo la improvisación, que hay que Ujú. ejercitar. Y, y jugábamos este juego, sí, además. Entonces salían un montón de cosas, teníamos que estar como súper pendientes y observar de lo que pasaba en la habitación, porque a veces había niños que estaban muy malitos, entonces también no había como hacer un juego así súper escandaloso, digamos. Entonces veíamos como buscábamos hacer música, habían varios músicos en el equipo, había un mago en el equipo. eh, entonces íbamos, decíamos dinámicas de juego y clownescas, obviamente, todo muy clownesco. Mm, Y pasamos, estábamos era fuerte, fuera un trabajo fuerte porque estábamos en clown desde más o menos las 9 de la mañana, porque llegábamos a las 8 nos cambiábamos, nos alistábamos y salíamos a las 9. Y estábamos de 9 a 1:30 en clown, todo el tiempo. wow, Y nos full paseábamos energía. full energía, era Ajá. una locura, una locura, locura. Estar en personaje tantas horas es un montón. Y en clown, Ujú. que uno tiene que estar como con la energía no desbordada, pero sí como ¡pua! Súper, súper grande en un espacio bastante agreste como es un hospital. Entonces, sí era fuerte, pero maravilloso. O sea, realmente ver no solo los niños, sino los adultos, las enfermeras, los doctores, cómo realmente soltaban y relajaban, era impresionante. Y claro, lo que hacíamos es como íbamos todos los días, nosotros llevábamos informes de los niños que vimos, de los casos que habían, de el estado médico en el que estaban, como el estado de salud, eh, y les pasábamos a los otros compañeros que iban al día siguiente. Entonces, hacíamos un trabajo de seguimiento con los niños, en su estado de salud también, digamos, obviamente no médico, pero anímico y toda la cosa. Entonces era bien bonito, eran dinámicas muy bonitas y fuertes, súper pesado. La verdad es que emocionalmente es súper pesado, súper, súper pesado. Oye, yo ahí quisiera primero también para comentarles un poco a las personas que nos están escuchando y mirando, tal vez la referencia más, ¿cómo decirlo?, más popular que se tenga de médicos de hospital sea Patch Adams por la película, Ujú, por el personaje en sí que es como bastante conocido, pero el que un payaso esté, como tú decías, en un espacio tan en donde hay tanto dolor, a veces tanta angustia, tanta desesperación, tanto estrés en los profesionales que trabajan ahí y claro, en los padres de familia como tal, en los familiares de los niños. Todo esto se me hace, es como muy guerrero, ¿no? Eh, el poder plantear ahí y robarles una sonrisa. El trabajo del clown, yo ahí siento que se convierte alguna vez en alguno de los textos que leía, decían que esto de poder robarle una sonrisa a la gente, tal vez en medio de la desesperanza, hablaban de la Segunda Guerra Mundial y estaban hablando de cómo terminaron con los circos, cómo les fusilaban y cómo los payasos antes de ser fusilados le arrancaban una sonrisa a los
a las personas que iban a disparar, ¿no? En los Mm, paredones. Entonces, a mí se me hacía súper fuerte porque yo decía, la misión que a la larga se tiene en el espacio y en el contacto con estas personas se convierte en un asunto revolucionario. Y no sé yo ahí qué tanto tú te lo tomabas también como, no sé si como un... Es que yo creo que, por lo menos ahí puedo hablar de mi experiencia de las veces que he podido ser clown de hospital, ha sido como no sé cómo decirlo, pero como plantear, creerte un Tom Cruise en Misión Imposible, algo así. Como entrar, ajá, entrar en el clown y poder decir, bueno, respiro y ahora sí, voy a salir ahí, pero este es como el color que quiero dejar en todo el espacio que ahora voy a visitar y es en toda la gente con la que voy a tener contacto y todo esto. Eh, Solo he tenido oportunidad de hacerlo en dos ocasiones. En una ha sido gracias al Ministerio de Salud y ha sido en todo el país, que fue creo una genial. experiencia muy fuerte. Pero el poder entrar a los hospitales, el poder, o sea, robarle una sonrisa a alguien que tal vez tenga una enfermedad terminal, que esté pasando por procesos de mucho dolor, que hayan tenido más de 3 cirugías antes, que qué sé yo, es súper fuerte y ahí quisiera que me cuentes como tu sensación por dentro, porque supongo que el trabajo por fuera era estas dinámicas de estar entrenado, tener como todo este margen de profesionalismo para llevar tu trabajo, pero en el proceso que tú ibas llevando interno como ser humano, ¿cuántas cosas aprendió Claudia en este proceso? Cuéntame un poquito. Uf, es que, ya te digo, para mí fue el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Y eso que amo dar clases, amo actuar en tablas, es como, no lo voy a comparar igual con estar en sobre las tablas, ya, Ujú, pero, pero realmente es hermoso, o sea, te llena un montón, es súper llenador, pero al mismo tiempo es bastante desgastante. O sea, como, claro, uno va y está ahí con todo, porque además sabes que si ya te pusiste la nariz, no puedes salir de ahí, o sea, estás ahí y estás, no sé cómo decirle, como para el otro completamente. O sea, estás completamente para la otra persona, para la persona que está ahí, que si estás en salas de espera, porque el Bacortis, por ejemplo, la mayoría de hospitales tienen como la atención que van a consultas, entonces están en las salas de espera, estás en la sala de espera, es como, estás ahí para las personas, entonces se volvían además públicos en salas de espera, por ejemplo, súper grandes, de cientos de personas, que ujú. uno tenía que estar ahí con toda la energía a full, a mil, dándole todo, poniéndolo todo, cantando, bailando, si no eras cantante, no eres bailarín, no importa, pero ahí tenías todo. Ujú, Y claro, era maravilloso y es un trabajo maravilloso, ujú, pero claro, tiene su otra parte, que también te encuentras con situaciones muy fuertes, con niños muy enfermos, con personas en general muy enfermas, en situaciones eh, o sea, muy agrestes, la verdad, o sea, como mucho maltrato, mucha pobreza también en el Baco Ortiz específicamente. eh, pero, y claro, digamos, uno está por fuera así como, wow, vamos, 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 y sí te impacta igual, sí te duele, sí duele ver todo esto como, y claro, como uno, como clown, como profesional, tienes que buscar la forma de liberar eso para poder al día siguiente volver a ir. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente, hubo muchas ocasiones en las que me rompí de cierta manera, o sea, eran ver casos muy, muy fuertes o llegar al día siguiente con la noticia de que falleció un niño ujú. y varias veces esto, ¿no? Y claro, decir, bueno, ok, todos estamos con dolor, pero ¿cómo hacemos para salir de ahí y poner al otro en prioridad de cierta manera? Como poner al trabajo en prioridad, como encontrar la forma que siempre te dicen en todos los trabajos, ay, no, es que hay que, no sé, ponerse la camiseta o hay que separar la vida personal del trabajo, Ujú. pero en estos casos que es tan tú, porque estás en clown, estás ahí en personaje y el clown además es muy de uno, ¿viste? Tú sabes, este,
Y Ah, poder separarlo es súper fuerte y uno tiene que hacer un trabajo súper, súper fuerte para poder como estar bien por un lado y poder continuar con eso. Es, realmente es una profesión muy bella. O sea, el clown de hospital es de sacarse el sombrero y no digo porque yo lo haya hecho, pero en general las personas que hacen eso es como, es, yo encuentro que es una labor bastante desinteresada. Obvio, igual todo el mundo tenemos nuestros intereses, ¿no? Obviamente, y a mí me encantaba ujú. porque además aprendía un montón y aprendí en los 3 años que trabajé ahí, aprendí un montón, tenía el músculo de la improvisación así, pero ¡puf! Rapidísima era. Qué Eh, bacán. pero, pero sí, uno se encuentra en un lugar bastante desinteresado, como de decir, bueno, ok, estoy aquí para el otro, por el otro, y, y muy loco porque como sin los artistas en general, tenemos esto de querer ser la estrellita, pasa, y es una realidad. El Sí, ego claro. y todas las cosas, ¿no? Ujú, Pero estando ahí es como, es muy loco porque estando ya en el hospital, ujú. ese ego, ese querer ser la estrellita, ese querer, mírenme, mírenme, dejaba de ser la prioridad como de la persona, sino se convertía sí era un mírenme, mírenme, porque estábamos haciendo clown, pero, pero más desinteresado, o sea, como estamos aquí, en el presente, aquí y ahora, hermoso. Pues era, sí, fue un trabajo magnífico y una labor muy, 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 muy bella, la verdad. Qué bacán. Una pregunta, Clau. Y ahí, si habláramos un poquito de la Claudia niña, Clau, ¿cómo eras cuando eras niña? ¿Eras más inquieta? ¿Eras más curiosa? ¿O eras un poquito más introspectiva? ¿Cómo eras? A ver, bien chiquita, ay, no, en realidad siempre he tenido como pulgas en el poto. Ah, ya. Siempre Eh, inquieta. y yo digo, en mi familia se me burlan porque yo digo que que siempre he sido súper tímida, Ujú. que siempre he sido súper tímida. Y todos en mi familia es como, tímida, no, o sea, todo lo contrario, Claudia. Y sí, porque soy bastante divertida, pero claro, soy tímida porque cuando estoy en lugares donde no conozco a nadie, me pongo calladita, estoy así como, pero eso siempre ha sido desde chiquita, como callada si no conozco, pero el rato que agarré confianza, agárrate porque ya, pulgas en el poto. Y sí, o sea, desde chiquita, muy loco, porque te digo, y ya casi graduada de la universidad, 23 años, me encontré con el teatro, grande, digamos. Ujú. Igual uno a los 23 años es un pelotudo, pero un pendejito. Claro. Pero, pero en mi sensación es que empecé grande. Y, pero de una u otra forma, sí creo que desde chiquita, chiquita, tuve esto de, me inventaba obras con una hija de unos amigos de Mm. mis papás, les obligábamos a ver nuestras obras inventadas, como siempre, toda la vida quise ser cantante, no soy cantante, pero soy actriz. O sea, siempre he querido estar como en el spotlight, Mm. pero desde chiquita, Qué bacán. Qué sí. bueno eso, ¿ah? A ver, cuéntame un poquito más ahora sí del trayecto. Te encuentras con el clown, haces esta labor que me parece titánica y que reitero súper fuerte. Después de eso, ¿cómo eso se va conduciendo como hasta llegar a la actuación? ¿Qué pasó? ¿Qué elementos empezaron a aparecer? Porque supongo que ahí ya tenías alguna clase de acercamiento a los escenarios, pero a través del clown. ¿De ahí qué Claro, o pasó? sea, hasta el clown de hospital, digamos, hasta que fue a finales del 2013, yo dejé de trabajar en clown célula roja, pero hasta ahí igual sí tuve muchos acercamientos en las tablas a través del clown, hice muchos talleres de máscaras, de creación de personaje, mucho de teatro físico, con metodología Lecoq, con estos chicos de Imagino Teatro, que en ese momento no se llamaban Imagino Teatro, se llamaban Clown Célula Roja. Este, y después sí, yo igual sentí como la necesidad de seguir formándome, porque justamente sentía como
que necesitaba un proceso de inicio a fin, ¿viste? A veces cuando son los talleres uno empieza, es un taller de 2 semanas, un taller de un mes, hasta 3 meses, pero mucho más formación como completa en talleres es complejo. No digo que no esté bien, pero es complejo. Entonces mi necesidad era hacer una escuela de inicio a fin y ahí apliqué en realidad para irme a la escuela de Lecoq en Francia. Me aceptaron, no me fui. Oh, ¿no te fuiste? ¿Por qué? No me fui por cuestiones económicas. La verdad es Mm, que costaba, verás, la escuela allá en Francia, la escuela de Lecoq costaba en el 2013 mm, 10.000 dólares del año. Son 2 años. ok, Y más la vivida en París, no, o sea, imposible. Hice todo lo posible para sacar beca, imposible, no, para sacar préstamo en ¿cómo se llama esta entidad que dan los préstamos? ¿El IESE? y Sí, el ese, IESE. ujú, En el IESE y me dijeron, no te podemos dar porque tiene la escuela a la que estás yendo solamente tiene certificado del Ministerio de Trabajo y no del Ministerio de Educación. Y el IESE es una entidad que te da préstamos educativos. ya te Entonces, cacho. dijo así, ni con me reuní con no era palanca, pero como pude hacer una reunión con el director, Ujú. me dijo, ni con la mayor palanca del mundo te van a dar el préstamo. Y yo así, se fue a la basura el sueño, pero encontré una escuela en Buenos Aires que se llama Cabuya. No sé si es que has escuchado alguna vez. La verdad no, para serte sincero, no la he escuchado. Ujú. ¿Qué Es una tal? escuela hermosa. Es un año, no son 2 años, pero trabajan con metodología Lecoq y es metodología Lecoq eh, y como el seguimiento de Thomas Pratky, que es un inglés, ¿Es uno de que los discípulos de Lecoq? sí, exactamente. Thomas Pratky tenía una escuela que se llama LISPA en Inglaterra y los directores de Cabuya en Buenos Aires eran de esa escuela. Entonces siguieron como esa línea de Thomas Pratky y trabajaban mucho con Feldenkrais. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad. Buenos Aires evidentemente es mucho más barato que París Ujú. y me fui. Y ahí me alejé un poquito del clown, verás. Digamos, igual, Mira, igual o sea, igual tuvimos como el módulo de clown, igual tuvimos como toda ¿cómo se llama? Eh, varios como técnicas de la metodología Lecoq, entre esas el clown, las máscaras enteras, media máscara, comedia del arte, bueno, un montón de cosas. Eh, pero ahí fue, o sea, esta escuela a mí yo sí siento que fue la que me formó de principio a fin en una metodología y que ahí dije, ok, ahora sí, me puedo hacer lo que quiera, casi, casi. O qué sea, digamos, bacán. porque claro, veíamos melodrama, veíamos tragedia, vimos clown, máscaras, y todo era como a partir de la creación. Entonces, todas las semanas teníamos que crear un número, algo, con una indicación que ellos nos daban. Por ejemplo, cuando estuvo lo de clown era háganos reír. Esa era la indicación. Y nosotros teníamos que crear algo que les haga reír. Obviamente estábamos viendo clown, entonces era en clown. Y salían cosas muy buenas y cosas muy malas. Obviamente como en toda escuela. Y ahí fue que yo igual hicimos melodrama. Es toda una parte que se llama melodrama en la metodología Lecoq, que trabajan mucho como con coros, y con el movimiento del espacio, y siempre son historias obviamente melodramáticas, pero no como telenovelescas, sino melodramáticas, del melodrama, sí, estás ahí sufriendo. Este, y ahí me enamoré de eso. Realmente ahí me enamoré como de esa técnica, de esa forma de hacer teatro en la que digamos, no tiene que ser todo dramático y todo llorón, ¿viste? Sino como puede haber momentos muy cómicos, pero que te llevan igual a un lugar súper sensible y muy humano, de problemáticas muy humanas, que digamos el clown también está ahí, ¿no? Y, y, y claro, encontré que ahí, en este lugar más, no tan como sesgado del clown, sino como en un lugar mucho más abierto, uno puede como jugar más
a estos momentos de comedia y a estos momentos de drama y como de una u otra forma como representar la vida misma, ¿viste? Ujú. Está Ajá. bueno, pero ahí ya se combinó con lo otro, Claro, claro, claro. de Igual verdad. nunca he dejado de ser clown, o sea, se me sale por los poros, no, no puedo evitarlo. Mm. Sí. Ahí quisiera también que, aprovechando que ya hemos dicho clown, clown, clown un montón, para toda la gente que está escuchándonos y viéndonos, ¿qué características tiene el clown? ¿Qué lo diferencia de las otras maneras de poder compartir una puesta en escena? ¿Qué hace el clown? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo le ves ahí? Desde mi perspectiva, Ujú, ¿no? Igual encuentro que cada persona que atraviesa un viaje más clownesco, como de hacer clown, más que estudiarlo, como de experimentarlo y formarse, cada uno tiene su viaje. ujú, El mío em, empezó, digamos, como una cuestión de, como yo tenía la sensación, en un inicio, viste, hace un montón de tiempo, como la sensación de ser una cebolla y que el clown es pelarse, ¿viste? Sacarse estas capas, estas máscaras, hasta llegar a la esencia de uno, que no necesariamente es la ujú, tontería, ¿no? ¿Viste? Como ujú, a veces se malentiende, ya. como no dice clown y dice, ay, sí, claro, el ridículo y el tonto. Y no necesariamente. Como hay mucha complejidad ahí, como en el ser humano. Entonces, quitarse todas estas máscaras, todas estas capas que te vuelven vulnerable en tu tontería, no sé, estupidez, ¿viste? En la propia de uno, en el ridículo, en Ujú, el mal genio, en el... sí. Uf, hoy hay una variedad, ¿viste? Como hay personas, hay una variedad de clowns impresionantes, o sea, y claro, ahí está, tienes clowns como más tontos, como un poco menos tontos, como mucho más jerárquicos, que no dejan de ser tontos, porque están igual en un lugar súper vulnerable y muy presente, pero, pero claro, no es que es, hay clowns muy inteligentes, muy inteligentes. Mucho, mucho, Ajá. mucho. Ujú. Entonces, sí, para mí el clown es como este espacio y esta técnica más que nada en la que uno puede, o sea, como puede jugar con el presente, puede jugar con lo que es uno mismo. Igual puedes agregarle cosas y obviamente quizás yo si me pongo a bailar en clown voy a bailar y no voy a bailar así en una discoteca muy probablemente, pero, pero jugar como con eso, es sacarse esos, ¿cómo se dice? Que te ponen encima, que la sociedad te pone encima, como esos tabúes, esos Ujú, traumas, esas cosas como sacarse. En un inicio para mí fue como, no voy a decir terapéutico porque no me gusta llamarlo así, ujú, pero sí, como aprendí un montón de mí misma, me generó muchos miedos, ujú. pero es los momentos en los que he podido estar presente, como aquí, ahora, respirar. A veces uno ni respira, no se da ni cuenta, pero pues sí, para mí es eso el plan, como sacarse las capas, poder ser vulnerable, poder estar presente, principalmente estar presente, jugar y no el juego hacia lo guagualón, ¿viste? Sino como jugar, como uno juega en la vida igual. Uno vive y cada cosa, cada acción que uno hace es parte de un juego. Entonces, como estar presente, sacarse las capas, las máscaras y poder jugar y ser Qué con bacán. las cosas hermosas, con las cosas horribles que tenemos, porque también tenemos, y estar y mostrarse y dejar que el otro decida si es bello, si es chistoso, si es horrible, si es que, pero sí, como el ser y estar. Y por esta pequeña conclusión a la que llegas, también siento que yo cuando hablo con la gente de los procesos de clown o de los procesos de teatro que he seguido, digo como más allá de que uno fuera a dedicarse a ser actor o actriz o a ser payaso o payasa, eh, creo que tal vez toda la gente debería conocer esta arista, porque justo uno se enfrenta a todo eso, ¿no? A todo lo que tal vez le tienes miedo por todo lo que te ha alienado tu vida, por todos los traumas que cargas, capaz, que en realidad yo creo que sí, sí podría, obviamente.
verse si es que alguien lo viera con fines terapéuticos, verse de alguna manera así, porque sí te enfrentas a un montón de cosas, ¿no? Tenemos nosotros muletillas, por ejemplo, al hablar, al movernos, al obrar, al accionar con las otras personas que no sabemos por qué están ahí y cuando capaz sabemos la razón decimos, ah, cierto, que cuando pasó esto, cuando era niño capaz, empecé a hacer esto. No sé. Y siento que por ahí el clown, como decía, se va a desarmar. Lo explicaste como cuando Shrek le explica al burro, no, mentira, que los ogros son como las cebollas. Como las cebollas, sí, Ajá, sí. buenazo. Claro. Pero sí, o sea, de alguna manera el poder dejar todas las máscaras, tus armaduras y todo y decir, bueno, este soy yo, y estoy aquí, esto es lo que hay, más allá de cómo sea, ¿me explico? Esto es lo que hay. Está lindo. Sí, el clown es bello, pero igual como viste lo uno con actuación más tradicional, digamos, no clown, porque igual el clown es actuación. Ujú, Este, eh, como lo relaciono y digo, claro, igual el rato de ser actriz o actor, para poder estar parado ahí al frente, uno tiene que quitarse igual todas esas máscaras, no tenerle miedo, no sé, a decir malas palabras en escena, a rascarse el poto, me explico, porque quizás el ujú, personaje lo hace y es necesario. Y es como uno, me pongo otra máscara, me pongo la máscara del personaje, porque igual un personaje, aunque ajá. no tenga máscara, tienes la máscara del personaje, me pongo la máscara del personaje, pero yo tengo que quitarme todas estas capas para poder estar, ser y poder estar presente al actuar ese personaje. Entonces, de una u otra forma, igual creo que se agarran de la mano con toda esta cuestión del clown. A mí me encanta haber hecho clown en un inicio, o sea, como haber partido desde ahí, porque sí siento que me da una base ahí que me ha generado a mí como un poco más de confianza quizás, no sé, o como un poco más de autoconocimiento también. Ujú. O sea, el clown está conectado directamente con la actuación justo por lo que decías, ¿no? Y tal vez para mí también, yo también creo que el proceso que hayas tenido primero de clown y luego como ya de actuación, como técnicas de actuación diversas, supongo que tú mismo lo fuiste emparejando y diciendo como, ah, estas partes de, por ejemplo, de quitarte todo esto de encima para poder vestirte como el personaje, moverte como el personaje, hablar como el personaje en actuación ya se fueron complementando solitas en la cabeza. Cuéntame un poquito más de cómo se fue desarrollando todo esto ya de aprender técnicas actorales. Chuta. Bueno, en Cabuy, en la escuela, fueron muchos aprendizajes, pero de todas maneras, como me ha seguido cayendo la ficha, ¿viste? Salí de la escuela, estuve en el 2014 en Cabuya y, bueno, regresé 2015 y hasta ahora me siguen cayendo fichas. O sea, son 8 años y hasta ahora me siguen cayendo fichas de, mira, puedo, manejar o agarrar el personaje desde este otro lugar. Por ejemplo, ahorita en la obra que voy a presentar ahorita en febrero, las 2 primeras semanas de febrero, es una niña. Entonces, hay muchas cosas que cuando estábamos creando la obra, en realidad yo no quería que sea una niña, o sea, no me lo había planteado ni siquiera. Para mí era Ujú. una mujer que tomaba una decisión importante y, Qué y esa era, bacán es. la premisa era que la mujer tome la decisión importante. Y empezamos a crear, me fui a Buenos Aires en el 2019 a crear esta obra con un chico que era mi compañero en la escuela, que nos hicimos muy, 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 muy buenos amigos. Eh, y claro, le dije, Gonza, yo quiero que tú dirijas la obra, tengo esta idea, todavía no tengo un texto escrito completamente. Me dijo, que negra, empieza a escribir todo lo que puedas y me mandas y me mandas y me mandas y vamos decidiendo qué vamos a trabajar. Entonces decidimos que yo iba a ir 2 meses y medio, me fui 2 meses y medio y en esos dos meses y medio era intensivo de creación y lo logramos. Pero claro, en el momento de estar creando, salían muchos, yo tengo un imaginario al parecer eh, de mucha infancia, porque además estoy rodeada de niños, porque doy clases a niños, justamente. Entonces, como que empezó a salir esa parte y mi idea era como contar un poco la historia de esta mujer y después llegar a la mujer. Y claro, nos quedamos en la niñez
y la obra se convirtió es una obra, es una historia fuerte Ujú. contada por una niña, o sea, es una historia de niños, de maltrato, de infantil, eh, de mucho amor también, pero de maltrato infantil, que o sea, es un tema fuerte y es contado por una niña. O sea, Creo que entonces en mi idea quería que cuente un adulto como toda esta parte y fue como, no, está funcionando que seas una niña. Y claro, ahí la obra es una obra con un tema pesado, es un tema dramático, o sea, es un drama, y, pero claro, es una niña, entonces hay un montón de momentos en los que hay como este alivio cómico, ujú. y porque también me sale a mí por los poros, ¿viste? Como el alivio cómico. Pero claro, es ir agarrando, agarrando de la mano y que vaya funcionando, digamos, a lo que tiene que ser y a lo que van haciendo, porque igual el rato que uno crea una obra, bueno, si tienes el texto hecho, ya tienes como ahí súper pautado, pero si ya haces una creación de cero, colectiva y toda la cosa, uno puede tener una gran idea y resulta otra gran idea, otra cosa completamente distinta, que es lo que me pasó a mí ahorita con esta obra que se llama La sal del alma. Qué lindo. Ya vamos a hablar un poquito más para también invitarle al público, pero me quedé pensando en justo la perspectiva desde la que vas a contar esta historia. A mí se me hace bien hermoso eso en la literatura, en las artes en general, el poder abordar desde las diferentes perspectivas el hecho, lo que vas a contar o lo que vas a retratar o lo que vas a intentar transmitir a las demás personas. Porque me dejaste pensando en que la primera vez que vi la película La vida es bella, justo el padre, a pesar de todo el asunto densísimo, terrible, cruento, doloroso, que significa estar en un campo de concentración, él hasta el último día y minuto de su vida lo matiza para que el niño lo mire como este juego, ¿no? O lo pueda mirar desde sus ojos de inocencia y después tal vez lo pueda asimilar, ¿me explico? Entonces, también me agradaría mucho el que me cuentes un poquito el, como el trasfondo de esta mirada de los niños, porque me quedé pensando también en otra cosa, me quedé pensando cuántas veces somos adultos y terminamos enfrentando o, sí, reaccionando a los problemas cotidianos como niños, de manera instintiva, sí. Claro. Tal vez lo hacemos de una manera bien, y claro, si lo vemos del lado alegre, podría ser chistoso, torpe, qué sé yo, pero también si lo vemos en el lado serio, sería como, oye, te estás comportando como un niño, piénsatelo un poquito más. Así. Y ahí quisiera que me cuentes un poquito de todos estos matices que tal vez se fueron entramando dentro de esta historia que retratas en teatro. A ver, o sea, ya te digo, mi imaginario es bastante, o sea, tengo un imaginario de infancias. Amo los niños, son una maravilla. Em, y claro, el momento de empezar como a contar la historia y a crear la obra, empezó a aparecer esta niña, justamente que además es una niña que tiene como dificultades sociales. Entonces, Mm. es una niña que no logra como socializar y relacionarse con los otros niños o con los mismos adultos de una forma, entre comillas, normal, ¿viste? Lo digo entre comillas Mm, porque obviamente ujú. no es una cuestión normal, de normalidad. Eh, entonces, eh, claro, empezó a funcionar, digamos, como escénicamente empezó a funcionar muchísimo más que sea esta niña que es rara, que no comparte las cosas, que tiene así como fijaciones con animales o fijaciones con ciertas cosas y, y empezó a funcionar escénicamente y claro, a mí me pasó mucho que también empecé como a llevarme a, al recuerdo de, porque claro, antes de irme a Argentina, Ujú. yo también era profesora, o sea, yo fui profesora de parvularia varios años, antes del teatro también. Este,
y trabajé en el hospital con niños y era como, tenía como el imaginario, como la sensación. Entonces se me venían así estudiantes que he tenido en la vida, ¿viste? Como formas que dicen, hacen, que agarran, que se emocionan, que te agarran de los cachetes, que están ahí así, ¡ah! Los niños intensos como son niños. Ujú. Eh, y claro, bueno, el director ahí fue el que tuvo el ojo, digamos, de decir, bueno, está yendo por aquí, está funcionando y hay que explotar y hay que ver qué más sale y hay que ir viendo como de dónde. Entonces, claro, yo fui como escarbando en mí también, en mí, recordando cómo era, en mí mi infancia, en mí mi maestra, la maestra, digamos, Claudia, la profe, eh, para poder ir viendo como esos matices de los niños, como cómo son las relaciones de los niños, cómo se relacionan los guaguas, cómo reaccionan, justamente como lo que dice esto bueno, a veces somos adultos y reaccionamos como niños, que sí, pasa un Ujú. montón, que pasa un montón y que a veces además el de al lado uno no, a veces no puede entender así como, ¿cómo estás reaccionando de esta forma? Sí, ajá. Pero a todos nos pasa al mismo tiempo, entonces a Ujú. veces como nos olvidamos hay un dicho que dice, pronto se olvida la vaca de cuando era ternero. Se olvida Nos, un montón, ¿no? nos Sí. olvidamos de cuando éramos niños, nos olvidamos de cómo reaccionábamos, nos olvidamos de la adolescencia también, y es que yo para mí siento que tenía 17 años ayer, casi, casi, pero igual nos olvidamos de cómo reaccionamos. Entonces, ahí empieza a ver como esta brecha generacional que se da y que aunque uno no quiera, como que quieras poder mantenerte y poder estar, y ya vemos algunos que un poco lo intentamos y lo logramos, entre comillas, de poder empatizar más con los niños, de poder estar más con los adolescentes, de poder como empatizar y poder entender, pero igual se da porque uno se olvida, uno se olvida y claro, el otro Claro. que reacciona de esa forma es como, ¿cómo se te ocurre? Es como, no, uno también reacciona a veces así. Oye, esto de la brecha generacional que tocas, me parece bien interesante también de ponerlo sobre la mesa porque, aunque no quisiéramos, o sea, siento que, por ejemplo, para todos los niños que ya nacieron con el internet es, me explico ya, solo es, pero tal vez para toda la generación que creció sin internet y después hubo internet es otra comprensión Claro, del cómo funciona y de qué es. claro, Y supongo que para mis padres y para mis abuelos, pues tendrá otras cosas, otros elementos. Entonces, creo que por tanto es inevitable, pero bien bacán. En lo que hemos dicho, se me hace bien bacán que a través de esto podamos ser conscientes de todas esas, como esos hilos que se van entretejiendo entre el yo niño, el yo adolescente, el yo, no sé si decirlo ahora adulto, digo, no sé si decirlo porque a veces digo, pero yo estoy reaccionando como si fuera un adolescente, así, Javier, dos, tres, probando, ¿me escuchas? Ajá, para, para tomar decisiones, porque ya mientras más grandes somos, pues vamos teniendo la carga de muchas más decisiones. Quisiera que me cuentes un poquito más acerca de, como de esto de, ahí quisiera que tal vez mencionemos un poquito al mala hierba y todo lo que tiene que ver ya con el aprendizaje de estas otras técnicas, antes de, no sé, de tomar el reto de escribir, de tener una dramaturgia propia, no sé, de poner un monólogo, que justo te decía, oye, yo admiro y respeto un montón los monólogos y la gente que hace monólogos porque estás tú solito en el escenario y eh, es un trabajo importante adrenalínico. el que tienes, ajá, claro, estás ahí. Yo sé que obviamente tenemos el trabajo de la persona que nos ayuda en las luces, con todos los elementos técnicos del sonido, etcétera, etcétera, pero a la larga el que está ahí en el escenario, pues eres tú. Cuéntame un poquito todas las cosas que estudiaste primero alrededor antes de tomar esto y después también el reto de armar un monólogo. Ya, o sea, mi primer encuentro, digamos, con el teatro, ya te digo, fue el clown, que Ujú. ahí empecé a estudiar, fue en el Mala Hierba, y en el Mala, estuve como 2 años en el Mala Hierba. Mm. En el Mala encontré y me di cuenta que existen muchas metodologías y que la metodología del Mala no era para mí. Ok. Porque claro, en el Mala se enfocan mucho a
hacía, no sé, hacía como un poco memoria emotiva, pero, pero tampoco, este, tienen mucho trabajo corporal, sí, con el Gerson que estuve ahí, el Gerson Guerra que daba el actor y su cuerpo en los primeros, ¿cómo se llama? Niveles, que los hice, y de ahí había una materia, no, desde cursé 2 años, igual el mala eran 3 días a la semana, talleres que duraban 3 meses, 4 meses, una cosa así, y después se abría después de un tiempo y como era como un poco tropezado, la verdad. Em, pero claro, encontré que era una forma de hacer teatro, o sea, como de llegar a la emoción, como una forma de llegar a la escena, de llegar al montaje, de llegar a esto que no iba tanto conmigo porque le daban mucha importancia, ojo, que le estoy eternamente agradecida al mala hierba, ¿no? No estoy, no Mm. quiero hablar mal ni nada por el No, estilo, no, sí te nada, nada, entiendo. pero claro, es una cuestión que era conmigo. Entonces yo encontraba mucho que se enfocaban mucho a lo dramático, al sentir, al llorar, que si no lloras no funciona, que no te abres si no lloras. Y es como, a ver, tantito, espérate tantito, o sea, como no, Ujú, sí, estoy aprendiendo cómo llegar, cómo llegar a la emoción, cómo llegar a la emoción desde un lugar sano, psicológicamente hablando, cómo llegar a la emoción desde un lugar en el que no me haga daño, como todos tenemos nuestros traumas, todos tenemos nuestros traumas. Y ujú, yo justo entré a la hierba habiendo pasado terapia y un montón de cosas, entonces eh, quizás sí estaba cerrada el rato de estar en el ujú, Malayer, pero claro, había un lugar en mí que decía, pero espérate, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir para poder actuar? Esa era mi gran pregunta, digamos. Que eso fue un poco lo que me hizo salir del mala hierba y como buscar otras formas. Y ahí me encontré con estos chicos de Cláusula Roja, que ahora su escuela se llama Imagino Teatro, eh, que hacían metodología Lecoq. Entonces se enfocaban muchísimo más en el cuerpo, en el movimiento, en el cómo se mueven las cosas y cómo cada cosa. Después igual fui entendiendo más, porque cuando te daban los talleres, entendía mucho que era como una cuestión de llegar a la emoción desde el movimiento, desde el cuerpo, de poner y que se vea en el físico, con la máscara, por ejemplo, hicimos muchas máscaras larvarias, y claro, era mucho animal, mucho cuerpo, mucho ahí, y al final terminabas con una emoción, como con algo que estaba saliendo desde adentro, sin necesariamente recurrir a estos lugares dolorosos. Entonces ahí dije, por aquí es, por aquí es, por aquí es, metodología Lecoq, Lecoq, allá voy, así dije. Este, y claro, de ahí fui a Cabuya y en Cabuya ya hice todo el viaje y fui entendiendo muchísimas más cosas, como además de lo que plantea la metodología Lecoq te plantea muchísimo el, el tener como un mm, fondo poético es todo, básicamente, o sea, todo, ujú, yo qué sé, cómo se mueve un río, ese movimiento puede representar enojo, puede representar de empujar para adelante, siempre estar para adelante, o cómo se mueve un animal. Entonces, como todos esos tipos de movimientos que nos da el entorno, que nos da el mundo, como cómo puedo incorporarlos en mí, en el cuerpo, para poder llevarlos de escena y que transmitan emociones desde el movimiento. mm, Que igual, y ahí, que eso me decías como que he ido aprendiendo, igual ahí me ha ido cayendo la ficha también, digamos, después, durante y después, durante todos estos años, de decir, bueno, yo tengo como, lo presento esto, hago en movimiento, pero también me empiezan a surgir cosas desde adentro, me empiezan a surgir emociones al moverme, al saber que, yo qué sé, si es que construye un personaje desde un lugar, desde una corporalidad, me puede dar más chance a, o sea, ¿cómo construyo desde esa corporalidad para que me dé más chance a tener esa energía del personaje? Yo qué sé, si es que es de enojo, como, ¿cómo construyo el cuerpo para que me lleve hasta ese lugar? Obvio, sin que sea muy caricaturizado, ¿no? O si es que quieres que sea caricaturizado. ujú, Este, pero claro, que es eso que me ha ido cayendo la ficha, he ido aprendiendo igual en el camino, de decir,
Ok, yo puedo con todas estas cosas que aprendí del cuerpo, del movimiento, de todo este fondo poético, además que me voy yo alimentando también, porque cada uno tiene este, este fondo poético y este imaginario también de cosas de dónde sacar las ideas. Eh, y con esto todo que yo me he ido construyendo también como, ok, ¿cómo puedo yo, cómo recibo esa emoción que me transmite el movimiento para poder ponerla en escena y que se vea viva, que se vea veraz, o sea, que sea real, ¿no? Eh, entonces sí, ese ha sido como que el mayor aprendizaje, yo creo, de actuación que he tenido en la vida, es esto de decir, bueno, ¿cómo hago yo como mi sensación es como tienes tú un cuerpo, una herramienta, y tienes una perillita que tú puedes subirle y bajarle el volumen, digamos, vamos a llamarle volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder con mi cuerpo transmitir en teatro, que quizás estoy en un teatro enorme, o quizás en un teatro pequeño, o quizás en cámara, ¿viste? Entonces, ¿cómo yo voy trabajando esa perillita de intensidad, de tensión corporal, de todo eso, para que funcione? Que es corporal, que está en el cuerpo. Y claro, el rato que vas moviendo, vas también cachando que las emociones también se pueden ir moviendo con el cuerpo y puedes ir regulando y sabiendo desde dónde puede salir la emoción sin tanto movimiento o desde dónde puede Ujú. salir la emoción en una cuestión con 5 personas de coro, 10 personas de coro atrás que te sostienen, entonces quizás es hasta más fuerte. Ese ha sido como un súper gran aprendizaje para la actuación, digamos, en mí. Ujú. Qué bacantazo eso. Me quedé pensando con lo que dijiste de esto de la profundidad poética de alguna manera, porque se escucha muy del aprendizaje que Lecoq tuvo en Oriente. Como en Oriente es mucho más contemplativo, mucho más de conexión con la naturaleza, o sea, es de alguna manera de asimilación con todo lo que el universo nos puede dar y ellos, pues en todos los tipos de teatro que yo he visto en Oriente, ellos van adaptando estas profundidades poéticas en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones para poder transmitir. Y claro, yo siento que lo que dices con eso se me hace bien bacán por dos cosas. Una, porque primero, te hace ejercitar la contemplación como tal. O sea, te hace el poder sentarte y mirar un arbolito. Capaz voy a interpretar un personaje y no tengo algo en lo cual fijarme y de pronto este arbolito me da un montón de pistas. Exacto. Parecería que no está haciendo nada, me explico. Parecería que está ahí paradito y no hace nada, pero no, en realidad tiene un carácter, este arbolito. Yo recuerdo que eso en algún momento hablaba con uno de mis maestros de actuación y él me decía, a ver, imagínate que tú vas a salir solo interpretando un árbol, pero todos tus compañeros también. Solo voy a hacer una obra en donde haya un bosque. Ningún árbol va a ser igual al otro. Claro. Y ningún árbol va a experimentar lo que va a experimentar con todo lo que vamos a poner. Capaz solo ponemos luces y música de fondo, no va a pasar nada. Entonces yo le decía, pero, y él me decía, es porque el arbolito está vivo. Y es porque, aunque no estuviera, incluso aunque no estuviera, tú lo estás mirando. Le estás dedicando este tiempo, le estás dando tu atención, me explico. Claro. Algo está pasando con este elemento de la naturaleza. Entonces yo decía, qué loco. Y esta fue una conversación que yo tuve con él tipo 16 años. Y a los 18 trabajé con él justo en el montaje de teníamos que hacer, recuerdo, una obra de teatro para hablar acerca de la Amazonía y de las cosas que estaban pasando con minería que siguen pasando en la Amazonía y que son súper graves, pero ahí teníamos una como protesta a través de esta obra. Entonces fue bonito porque ahí interpretamos árboles, interpretamos animales, interpretamos ríos, interpretamos eso que justo él me había hablado la primera vez y ahí fue el director y yo actuando. Entonces siento que por ahí también esa parte está bien chévere del trabajo en la técnica de la que has mencionado. Que también estoy muy enamorado de la técnica Lecoq y de los elementos que he podido tomar porque son súper chéveres. A mí me encanta trabajar con comedia máscara y en realidad comedia del arte italiano. Tengo algunos montajes en los que lo utilizo mucho, pero sí digo como tiene elementos súper lindos en torno al movimiento, que a la larga se puede asimilar en cualquier elemento de la naturaleza del universo.
Es bello, la verdad. O sea, para mí, quizás sí sueno súper cursi, pero no importa. No, no pasa nada. O sea, para mí yo encuentro que el movimiento es vida. Entonces es como, no importa que sean rocas cayendo, Ujú, o sea, como están presentes y te genera digamos, si tú ves rocas cayendo, te genera una emoción, si tú ves un río fluyendo, te genera una emoción, si te ves un ujú, animal, si tú ves como cualquier tipo de movimiento, te genera emoción. Entonces, también eso como desde donde parte como esta idea yo, cacho, también desde donde, de todo lo que he experimentado, que decía Lecoq, ¿no? Como este fondo poético del movimiento que de una u otra forma los más importantes son los que ven, o sea, el ujú, público. El espectador es lo más importante. Entonces, pasa a ser de segundo plano lo que siente el actor, ujú, porque lo importante es lo que siente el público, lo que le te podemos transmitir. Y eso que te decía, que de una u otra forma después igual se van uniendo las cosas y el actor obvio también termina sintiendo, o sea, la actriz obvio termina sintiendo y obvio estás emocionada y con todo ahí, pero, pero claro, el que ve es el que va a sentir. Entonces, cómo llevar, eh, yo qué sé, por ejemplo, en otra obra hace años, en el 2015 que monté, se llamaba Insondú, y la premisa de la obra era cómo se mueve el olvido en escena, en el espacio escénico. Entonces de ahí, bueno, igual tenía toda una historia, que íbamos entre la realidad, los recuerdos, un limbo, que ella no quería perder sus recuerdos, bueno, una historia muy bonita. Pero, pero claro, había un momento en el que era como la desconexión, el personaje principal tenía Alzheimer y había momentos de desconexión. Entonces, yo lo que, como entre escena a escena, como una transición que hicimos, fue estudiar mucho cómo se mueven las neuronas y cómo se conectan las neuronas, porque hay movimiento también ahí, ¿viste? Entonces, había esta transición que era específica para pasar al limbo, digamos, a otra escena que era con ella, que hacíamos como movimiento de neurona, como estos movimientos de espasmo, que claro, al espectador le generaba y entraba a la escena ya con, porque eran movimientos de espasmo y entonces, claro, uno va jugando también, te da la posibilidad, esta metodología yo creo, que igual creo que igual en el teatro se puede hacer lo que quiera, aunque en la metodología que sea, me explico, pero sí. hablo desde lo que conozco. Entonces, que en esto te da la posibilidad de también ir un poco jugando con lo que va a sentir el espectador a través de estos movimientos, de estas imágenes, de estas sensaciones que tú le lanzas para poder hacerle entrar a una escena con, con fuerza, con predispuesto para algo, ¿viste? Como si quieres que en la siguiente escena llore el público, tienes que poner por acá así. Todo es receta, todos son recetas. Uno no puede inventarse el agua tibia. El, sabes que también me quedé pensando en que el hecho, uno de de las cosas más chéveres tal vez ahorita, en nuestro tiempo, que yo siempre digo, cuando a veces estamos tan absorbidos por la cotidianidad, no tenemos el espacio de darnos, sí, darnos la pausita pequeñita para contemplar, para poder pensar en estas cosas. El trabajo artístico, ahí siento que es fundamental para que justo cuando la gente llegue a tener el contacto con nosotros en teatro, que es algo que se siente ahí vivo y está frente al público y todo está ocurriendo en ese instante, es justo eso, ¿no? El poder darnos de esta pausa que tal vez la cotidianidad ya no te da, porque no todo el mundo se despierta en la mañana, mira el cielo y dice, ah, qué bello que está. Más allá de que esté soleado, despejado, nublado, lluvioso, o sea, es extraño, porque no tenemos casi capacidad de asombro ahora, tenemos un mundo de entretenimiento que es demasiado veloz y demasiado, eh, estamos casi siempre llenos más bien de todas estas señales y cosas que nos están dando y no nos detenemos a mirar casi nada. La poesía, el arte en general, el teatro, está para hacer las conexiones con esos momentos que necesitamos darnos.
del respiro y de capaz contemplar un ratito. Recién estaba viendo una entrevista que tiene un actor al que admiro mucho, en donde él decía, parece que la poesía no te llega, parece que es inútil, parece que no sirve para nada, parece que nadie lee poesía y todo, y parece que nunca te va a tocar hasta que tal vez se muere tu padre. Entonces él hablaba acerca de lo que ha pasado en su familia cuando falleció su padre en esta pandemia que tuvimos. Y él dice, y en ese momento eres del poema y esto que te está pasando es un poema. Y ahí tal vez la poesía ya es completamente necesaria, indispensable para que puedas sobrellevar un luto, capaz. Entonces, yo me ponía a pensar y decía, qué bacán que diga eso, el trabajo como del arte está muy enfocado en estas cosas que a veces a la gente alrededor, yo digo, a un montón de gente tal vez le parecen lejanas por el desconocimiento, a veces le parecen incluso inútiles por el desconocimiento de los objetivos que persiguen, las cosas tan humanas que hay detrás de esto, que recalco en las cosas tan humanas que hay detrás de todos estos trabajos, porque estamos en una época de inteligencia artificial en donde te juro que mientras más avanzamos, yo más me quedo como, ok, el futuro va a ser así. Explico, el futuro capaz es con imágenes perfectas, capaz nosotros no estamos reflejados con nuestros defectos, capaz hay un montón de elementos que ya no van a tener el mismo contexto dentro de nuestros vínculos aparentes o conexiones, diría, ni siquiera vínculos de comunicación. Y por eso quisiera también que nos hables acerca de tus obras, aprovechando que yo me he mandado la misa, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de tus obras, de las cosas en las que vas a estar trabajando también para invitarle a la gente, para que caiga al teatro, para que te vea en escena. Y bueno, primero es que me da como vértigo, ¿viste? Porque Mm, es un ju- monólogo, estoy sola en escena. justo y Me da un necesario. montón de vértigo como no llenar las salas, tengo muchos nervios, Mm, pero no estoy sola. Estoy trabajando con un gran equipo, entre esas la reina justamente, en comunicación. Tengo un gran equipo, o sea, realmente me he rodeado de gente maravillosa, sumamente como espectacular en el trabajo y además que coincidimos un montón. Entonces ha sido súper chévere como poder volver a remontar esto. Digo remontar no de hacer otra cosa, sino como remontarle, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a estar en la casa Humboldt el 2 3 y 4 y 9 10 y 11 de febrero. O sea, son las dos primeras semanas de febrero, jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes a las 8 de la noche y sábado a las 6 de la tarde. Eh, Vamos a estar ahí con la obra. Están más que invitados e invitadas para que vengan a ver. Es una obra que bueno, un poco ya conté, pero es una obra, la premisa es una obra de niños para adultos. Trata sobre una niña que tiene estas dificultades sociales, digamos, y se encuentra con otra niña con la que de una u otra forma se enamoran amistosamente o no amistosamente, ya igual también queda como al público, ¿viste? mm, Eh, y las dos son maltratadas y tienen como, hay muchas cosas que les suceden y Emma, que es el personaje que hago yo, ella decide salvar a su amiga, entonces toma decisiones que probablemente les quedan muy grandes para su edad. Entonces, esa es como la sinopsis un poquito de muy lo que va bien. la obra. Estoy yo sola en escena, sola, completamente sola, sin tampoco, sola con mi Ok. soledad, no mentira, no, sola me refiero a así en escenografía tampoco, es una historia, en una obra bastante corporal, en la que se mima bastante, interactúo con personajes que no están, hago otros personajes, yo, o sea, hago algunos personajes, pero principalmente es Emma que cuenta esta historia, que es la niña. Chéverísimo. Ajá. Ahí Ahora no vamos. se olviden, va a estar en el Teatro Humboldt, va a estar las dos primeras semanas de febrero, invitadísimos a ver, recomendadísimo porque la Clau aquí presente es es un vendaval en escena, así que vayan a ver la obra, de ley va a estar una bestia. Cuéntame de la otra que tenías, la otra que me comentaste. Sí, bueno, estas son las dos primeras semanas de febrero
Y la otra, estoy actuando, o sea, estoy como actriz, no es, porque la de Ya. febrero, que se llama La Sal del Alma, eh, La Sal del Alma es este monólogo en el que hicimos dramaturgia Gonzalo Villarreal y yo, que Gonzalo Villarreal es el director. Eh, Ahorita estoy con la asistencia de dirección de Javier Ordóñez, las luces están hechas por Pablo López, va a estar con música en escena, voy a estar con un músico en escena, con música en vivo, que es Marcos Granda, y el vestuario está hecho por la Fair House, Mm, todos los créditos. sí, sí. En esta, yo creé la obra, eh, o sea, con trabajo en conjunto con Gonzalo, creamos la dramaturgia, creamos la obra, toda la cosa. Y en la otra obra que te contaba, que se llama Brutalidad, voy a estar como actriz. Es una obra en la que somos 7 personas en escena. Está escrita por José Ignacio de Bries. Eh, Nos vamos a presentar en el Patio de Comedias las 2 últimas semanas de marzo. Mm. Todavía no sé la hora, así que por eso tampoco Sí, tranqui, no, tranqui, no te no digo preocupes. nada. Pero de ahí Todavía para falta, allá tenerlo pero agendadito. ya está agendada, ajá, estamos felices porque es una obra que nos tomó mucho trabajo también montarla, es una obra con mucho texto. Bueno, todas las obras tienen un montón de texto, pero es una obra fuerte también, es una comedia bastante oscura, que trata sobre el maltrato laboral, básicamente. Ujú. Entonces, es muy chistosa. Uno se encuentra riéndose de cosas que dices, ay, por Dios, ¿por qué me río de esto? Qué horror. Pero funciona. Está súper bien, está súper bien. El texto está muy bien hecho. Las actuaciones están muy bien, incluyéndome a mí también. Ay. Muy bien. No, Pero sí, no, pero está estoy bueno. con un grupo, con un elenco de personas muy profesionales que, que nos hemos juntado y que ha sido como poner el hombro también porque es una obra que no ha tenido, digamos, auspicios, que no ha tenido, como, que ha sido a pulso el montaje. Entonces yo Chévere. estoy súper feliz de tener ahorita esas funciones como una segunda temporada, pero Ujú. estoy, ahorita voy paso a paso. Se acaba mediados de febrero, me entusiasmaré por la otra. ¿Viste? Muy Ahorita bien. es la Sal del alma con todo. De Ajá, una. sí, Muy ahí bien. está. Hemos hecho la invitación también, aprovechando que hemos hablado tanto de teatro, tanto de arte, tanto de sensaciones, de emociones, les invitamos al teatro. Hay un montón de gente que me ha dicho, yo nunca he ido al teatro, ¿qué tal es? Ahora tenemos, miren, la oportunidad de visitarle a la Clau con esta obra hermosa, que de ley yo también ya estoy con las ganas de ahí te estaré visitando. Nada, toda la buena energía del mundo, Clau, para tus proyectos, para las obras, para todo lo que venga, porque yo creo que de creatividad e imaginario nos va a faltar vida para hacer cosas, así que más bien a meterle muchas ganas, mucha fuerza y que todo vaya bien. Gracias por regalarme este espacio de tu tiempo para conversar. Muchas gracias, Javier. Realmente ha sido muy, muy chévere la conversa, muy rico. Ah, pucha, hace tanto tiempo que no hablaba mucho de clown, hablar tanto de clown, pero también como de poder compartir como estas formas de ver el teatro mías, ¿no? Que desde, Ujú, de lo que conozco. Y sí, y muchísimas gracias por el espacio también para poder invitarles a que vengan a ver La Sal del Alma, e invitarles obviamente que vayan al teatro en general. ujú. Porque sí, porque hemos tenido un momento súper duro de pandemia, o sea, fueron, digamos, 2 años súper fuertes de que casi no había nada, nada, y en el último año yo he sentido como que se ha reactivado un montón más, pero se viene en 2023 con mucho Sí. teatro, entonces hay que ir, hay que apoyar. En general es complejo, es una ciudad compleja para jalar gente al teatro, entonces Ujú. está bueno ir, apoyar, leer de qué se trata la obra, como ver, investigarles a las personas que hacemos ¿cómo se llama? Las obras. También está bueno para saber de dónde, cómo nacen las obras, está buenísimo. Y poder ir y poder ver. Y si no me gusta, está bien también ver cosas que a uno no le gustan, como quizás encontrarse en ese lugar de poder despojarse de las pretensiones, de los juicios y de todas las cosas para poder
ver y observar y ver teatro y sentir y dejarse llevar, sentir, apagar el celular por una hora y estar. Sí, muchísimas gracias, Clau. Gracias a Gracias. todos ustedes también, ¿no? Gracias por compartir con nosotros, por estarnos acá escuchando y viendo. Y la verdad, yo ahora ya les dejaré en pendiente también porque sí me gustaría conversar con la Clau. Clau, te comprometo aquí con todos para que vengas en un segundo round y ya nos hables de cómo te fue en las obras y de qué De proyectos una, nuevos vienen también. de una, Ya de nos una. veremos con todos ustedes en otro episodio de Locuaz. Cuídense mucho, mucho y que pasen muy, muy bien. Ya nos vemos. Chao, chao, Clau. Chao, chao.